Buenas tardes para todos. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros asistentes al webinar Perspectivas sobre cómo realizar un informe periódico de seguridad. Vamos a esperar 5 minuticos más, 3 minuticos más para que se conecten más personas con nosotros y daremos inicio al webinar a las 4:10 p.m. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes para todos de nuevo. Les habla Alejandra Cruz, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Es un honor para nosotros poder contar con todos ustedes el día de hoy. Tenemos aproximadamente 90 asistentes y el día de hoy vamos a hacer una pequeña presentación muy importante respecto a la perspectiva sobre cómo realizar informes periódicos de seguridad. Esta conferencia será suministrada por la doctora Alexandra Gutiérrez,
quien es enfermera profesional, especialista en gerencia de servicios de salud, con diplomado en farmacovigilancia en instituciones de salud con énfasis en biotecnología de la Universidad del Valle y estudios en costo-efectividad de medicamentos y procedimientos en salud en la Universidad ICESI. Tiene 14 años de experiencia en áreas asistenciales y administrativas, con amplia trayectoria en el manejo de programas institucionales y en marcos normativos de farmacovigilancia, desarrollo de PESUR, planes de gestión de riesgo, planes de farmacovigilancia, informes, procedimientos, estructuración, desarrollo e implementación de programas de farmacovigilancia en Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe. Doctora Alexandra, sea usted bienvenida a esta conferencia y esperamos que todos tengan una feliz tarde. Algo adicional que quería contarles es que este tipo de actividades no tiene certificación, entonces, por lo que es digamos, una conferencia gratuita abierta, no tiene certificación y esperamos que las personas que todavía no se han asociado con nosotros lo hagan y puedan aprovechar todos los beneficios que tenemos para nuestros asociados. Doctora Alexandra, bienvenida. Hola Alejandra, buenas tardes para todos. Pues es un honor en realidad estar compartiendo con ustedes pues esta tarde y va a hablar puntualmente de lo que son los informes periódicos de seguridad. Como bien lo decía Aleja, esta es una perspectiva de lo que es la elaboración de un informe periódico de seguridad. Esto habla mucho desde mi experiencia. Y pues igual deseo agradecer a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia por invitarme a participar de este espacio, el cual pues permite que podamos hablar puntualmente de un documento tan importante en este instante en farmacovigilancia, no solo para Colombia, sino para otros países en Latinoamérica y pues a nivel mundial en realidad. Entonces, vamos a dar inicio. No, pues. Ok. Reinicio esta cámara. Entonces, ok, como disclaimer, pues digamos que el contenido de las opiniones expresadas durante esta presentación, pues es donde mi exclusiva autoría, no representan ni reflejan la opinión o la posición de la compañía para la que actualmente laboro. Ok, entrando en materia, vamos a hablar sobre los informes periódicos de seguridad. Sin embargo, tenemos que hablar de dos definiciones puntuales. Vamos a hablar de lo que es un informe periódico de seguridad, un PESUR, pero tenemos otro término que se usa mucho y es el término PEBRER. ¿Serán lo mismo? ¿Tendrá un significado diferente? ¿O diferirán el contenido del uno con respecto al otro? Okay, vamos a ver lo que es el significado, pues, de que es un informe periódico de seguridad. Un informe periódico de seguridad es un documento de farmacovigilancia que está orientado a proporcionar una actualización de seguridad. Okay. Durante la vida pues, de un producto farmacéutico. El principal objetivo del informe periódico de seguridad es presentar un análisis exhaustivo y crítico del balance riesgo-beneficio del producto farmacéutico, teniendo en cuenta la información de seguridad nueva o emergente relacionada con este.
Sin embargo, en la literatura nos encontramos, adicional a eso, que un PEBRER es un informe periódico de evaluación de riesgos y beneficios, que es un documento igualmente para farmacovigilancia que busca proporcionar una evaluación del balance riesgo-beneficio. Estos dos conceptos, tanto de PESUR como de PEBRER, pues son muy similares. En realidad, estamos hablando de la evolución del PESUR cuando hablamos de PEBRER puntualmente. Ok. En este punto, lo que quiero mostrarles es, digamos, cuál ha sido la línea del tiempo en el desarrollo del PESUR y el PIBRER. Digamos que el PESUR fue publicado por el Consejo Internacional de Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro de Medicamentos en el Uso Humano. En este año, en 1996, se publicó la guía, se aprobó la guía. En 1997 la FDA la publicó, sin embargo, en el 2013 se hicieron unos ajustes adicionales a esta guía, los cuales fueron publicados en el 2004. Desde el 2004 al 2012 se detectó, perdón un segundo, yo voy a quitar esto porque no me ver. En el 2012, bueno, digamos que a través de la experiencia se detectó que habían pues como unas cositas adicionales para revisar. Por tanto, la FDA en el 2012 anuncia la disponibilidad de una nueva guía que lo que hacía era evaluar como tal, pues de manera más profunda, los riesgos y los beneficios que tenían el medicamento, más que incluso el PESUR. De allí nace el PIBRER. En el 2012 la ICH pues aprueba la versión final de este documento y en el 2016 se adopta la guía y se publica este documento. Ok. Como pueden ver y hablando, pues teniendo en cuenta las definiciones anteriores, hablamos de seguridad y eficacia en los medicamentos o en los productos farmacéuticos. Hablamos no solamente de seguridad y eficacia en un nuevo medicamento, sino en los medicamentos aprobados, en los que ya se puedan estar comercializando e incluso requieran una renovación de registro sanitario. Esta es la diferencia puntualmente en tabla de contenido o pues en contenido de cada uno de los documentos. Como pueden ver en la pantalla, al lado izquierdo, está el contenido de lo que era un PESUR en su momento. Y en el lado derecho, pues van a encontrar una tabla un poco más robusta, mucho más completa. Como les decía, hablaba puntualmente de la importancia de evaluar un poco más el riesgo-beneficio del producto farmacéutico. Por tanto, hablamos que un IPS o PESUR es equivalente a un PEBRER, ¿vale? El PIBRER o PEBRER es la evolución de este documento que anteriormente llamábamos PESUR. Sin embargo, para efectos prácticos de la presentación seguiremos llamándolo PESUR, que es como comúnmente lo denominamos. Por tanto, iniciando esto, pues hablamos de la perspectiva de cómo realizar un informe periódico de seguridad y llámese IPS, PESUR o PIBRER. Voy a tocar unos puntos relacionados con los tiempos en la presentación. Tengo un ejemplo de algunos países, pues no podía infortunadamente incluir la información de más países en Latinoamérica. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la pantalla, en la presentación, pues hablamos que casi todos los países hablan de, durante los primeros 2 años de vida del medicamento, se hace un informe periódico de seguridad cada 6 meses. Sin embargo, a partir del segundo o tercer año, dependiendo del país y la normatividad, se hace un ajuste y
ya digamos que la periodicidad de los informes aumenta y pasa a ser a un año. Para algunos países se hace un escalamiento a cada 3 años, a realizar un informe cada 3 años. Esto relacionado con el tiempo, digamos, que tenga el medicamento en el mercado, ¿vale? Mayor a 5 años. Otros países, incluso cuando llegamos a los 5 años, ya se hace un documento, se actualiza, perdón, el documento cada 5 años. Con respecto a la solicitud de las entidades reguladoras, pues las entidades reguladoras pueden solicitar. ¿Qué nos dicen las entidades reguladoras? Tengan el documento, porque se los podemos pedir en cualquier momento, ¿vale? Sin embargo, hay entidades reguladoras, en Colombia lo piden para todos los medicamentos, piden especial énfasis como en los medicamentos de estrecho margen terapéutico. Hay otros países como Guatemala, que pide informes periódicos de seguridad para medicamentos cardiovasculares, oncológicos, hipoglucemiantes orales también piden para antibióticos, si no estoy mal, también estaban pidiendo. Y hay otros medicamentos, perdón, hay otras agencias reguladoras que exclusivamente lo piden para medicamentos que son biológicos, biotecnológicos o biosimilares. Entonces, digamos que con este cuadro, pues lo que buscamos es que más o menos se den cuenta que los países, a pesar de tener una normatividad y que cada país, pues de una u otra manera, tiene características bastante diferentes, tenemos como una armonía en cuanto a presentación de PSUR. Esto funciona mucho para cuando las compañías farmacéuticas tienen presencia en varios países en Latinoamérica, se maneje un solo documento. Si ya difiere mucho la solicitud de cada país, tendría uno que tener más o menos un documento por cada país y se hace un poco más dispendioso. Recordemos que este documento se hace para cada principio activo, ¿vale? Si es un principio activo que tiene una combinación con otro principio activo, se debe hacer un documento absolutamente diferente. Iniciamos con lo que debe contener este documento. La primera parte, pues claramente es la portada. La portada dentro de las entidades reguladoras, dentro de las guías que ofrecen las entidades reguladoras, se tienen unos requisitos y pues digamos que esto está muy relacionado con la guía que les contaba inicialmente, hizo la ICH sobre los PSUR-PIBRER, pero cada país realiza sus ajustes en cada uno. Incluso hay países donde hablan de PIBRER, hay países en donde solamente se habla de informe periódico de seguridad, o incluso encontramos países como Argentina donde lo llaman informe periódico actualizado de seguridad y paz, ¿vale? Entonces no se habla de IPS, no se habla de PSUR, no se habla de PIBRER, sino de IPAS. ¿Qué debe contener la portada? La portada nos dicen las guías que debe contener el número el consecutivo pues, del informe periódico de seguridad, si es el primero, si es el segundo, si es el décimo, es el número 50. Digamos que debemos relacionar este consecutivo. En la portada debemos incluir el nombre comercial del producto farmacéutico al que estamos haciendo referencia. Al lado derecho de la pantalla ustedes van a encontrar un ejemplo, más o menos de cómo se podría diagramar la portada del documento. Hablamos de la denominación común internacional del producto, pues en este caso sería el principio activo, que digamos que en el ejemplo tenemos glibenclamida, la forma farmacéutica y presentación del producto. Por ejemplo, esto de forma farmacéutica y presentación del producto en la portada no lo piden todas las entidades reguladoras, lo piden Guatemala, Costa Rica dentro de sus guías, nombre y dirección del titular del registro sanitario, periodo que cubre el informe periódico de seguridad. Cuando hablamos de este periodo, pues está relacionado con lo que hablábamos hace un ratito
de los tiempos pues que tenemos, cada cuánto debemos presentar estos informes, por eso es muy, muy, muy importante para las entidades reguladoras que se pongan las fechas exactas, porque esto va a permitir identificar el medicamento, aparte pues, de tener como la primera fecha de autorización del medicamento en el mundo, de nuestro medicamento, nos va a permitir identificar la cantidad de reportes que se deben hacer como durante ese tiempo. No es lógico que el medicamento lleve y nosotros estemos haciendo informes de 1 año o de 2 años, ¿vale? Sin embargo, hay otra cosa muy importante. La realización de informes periódicos de seguridad, como ustedes vieron dentro de la fecha o en las guías, más o menos parte del 2016, el PIBRER y el 2004, el PESUR. Sin embargo, en muchos países donde no se había adoptado esta práctica. Entonces, digamos que cada día se viene trabajando de manera más fuerte perdón, valga la redundancia, el fortalecimiento de las guías relacionadas con PESUR. Tenemos la primera fecha de comercialización o IBD, por sus siglas en inglés, la van a encontrar muy seguramente en lo que vamos a ver en el documento. Fecha de la primera, fecha del registro, la IBD o la primera fecha de comercialización o de registro sanitario no necesariamente va a estar relacionada con la fecha de autorización del país. Por ejemplo, la casa matriz puede estar en Colombia y en Colombia el registro sanitario se solicitó en el 2005, en marzo del 2005, pero este PESUR se está presentando en Guatemala, por ejemplo, pues de lo que les estoy mostrando, y resulta que la fecha del registro sanitario que se dio fue en septiembre del 2005, ¿vale? Entonces no necesariamente la IBD va a ser igual a la fecha de autorización del país. Cuando hablo de IBD, recuerden que estamos hablando de la primera autorización de comercialización que tuvo mi producto en el mundo, en el caso tal, pues que haga presencia en diferentes países. Fecha de registro del producto, ya hablamos de esto. Fecha de elaboración o finalización del PESUR. Se pone, como ustedes ven al lado derecho de la pantalla, tenemos un periodo del reporte, entonces en este caso son 5 años. Es un producto que es desde 2005. Tenemos una fecha de reporte, digamos que cuando se terminó de elaborar el documento fue el 30 de enero del 2020, más o menos, pues digamos que es un ejemplo, pero digamos que esto es lo que se pondría en la práctica. Hay que hacer una declaración de confidencialidad de la información y hay que poner pues, la firma del responsable de farmacovigilancia. En este caso, se pone pues, la información del laboratorio farmacéutico, la dirección y se puede incluir abajo, ya cada uno puede adoptar como el formato que mejor considere, pues que considere se ajusta a sus necesidades y allí incluir las personas que están responsables en el programa de farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una revisión, el ente regulador va a contactarse con el autorizado, por eso la persona es responsable de farmacovigilancia y le va a hacer como los comentarios que tenga que hacer en caso tal que el PESUR necesite algún tipo o tenga algún tipo de requerimiento. En tabla de contenido, bueno, más o menos esto es lo que se tiene en una tabla de contenido de un informe periódico de seguridad o un PESUR o PIBRER, ¿vale? Estamos hablando que hay un resumen ejecutivo, este resumen ejecutivo, bien lo dice su palabra, pues como resumen es un resumen de todo el documento, por tanto, cuando entremos en la parte de resumen vamos a ver que se va a incluir varias información que vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, hablamos que hay 20 puntos, dentro de esos 20 puntos hay como unos temas adicionales, entonces voy a tratar de ser como muy puntual en esto. La idea es que identifiquen qué se puede incluir en cada sección. Entonces, va hablando del resumen ejecutivo, pues que incluye un resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo habla puntualmente que debe proporcionar información concisa,
la información más importante que contiene el informe. Dentro de esto, pues se habla que se incluye una introducción dentro de ese resumen ejecutivo, un número de reporte, intervalo de del informe, el primer informe, el segundo, como les decía ahora, y cuál es el tiempo que yo estoy evaluando en este informe. Si estoy evaluando los 5 años, estoy evaluando los 6 meses que me pide el reporte inicialmente. Una breve referencia a las características del medicamento. Dentro de esto hablamos de mecanismo de acción, clase terapéutica, indicaciones terapéuticas, aprobadas, dosis, vía de administración y forma farmacéutica. Hacemos una estimación de la exposición acumulada al medicamento, entonces cuántas personas estuvieron expuestas al medicamento, ya sea por ensayos clínicos o porque estuvieron expuestas en la poscomercialización. Hago una comparación de la exposición del país a presentar el documento. Si personalmente me gusta hacer, trato de hacer un PESUR que me sirva para todos los países. Por tanto, es un PESUR que intenta ser muy completo. Afortunadamente a hoy no nos han hecho requerimientos de PESUR diferentes y nos ha funcionado muy bien. Entonces, más adelante les mostraré un ejemplo de cómo se incluye cada país y cuál es la información que se incluye dentro de estos, ¿vale? Para que tengan algo, pues digamos, una referencia. Presentar datos generales de reportes recibidos en el caso tal de reacciones adversas serias puntualmente o graves. El número de países en los que está autorizado el medicamento. Si tengo mi medicamento autorizado en un país o en 2 o en 3 o en 4, pues debo incluir la información allí. Como les decía, esto también me permite que el documento me sirva a nivel global. El resumen de la evaluación general del beneficio-riesgo y las medidas adoptadas por razones de seguridad relacionadas con mi producto. Adicional a esto, la conclusión. En la conclusión, pues se habla de evaluaciones de seguridad detectadas, se está en la implementación de algunos cambios y resultados de la evaluación del riesgo-beneficio que pudo haber sufrido mi producto, ¿vale? Seguimos con la introducción, que incluye la introducción que dentro del documento, pues la fecha internacional de la primera autorización de comercialización, la IVD. Si yo hago presencia en 7 países y mi primera medicamento, mi primera glibenclamida en este caso, que fue el ejemplo que pusimos, se autorizó en Colombia, pues debo poner la fecha en la que Colombia fue el primer país donde se autorizó y la fecha en la que se autorizó ese medicamento. Actualmente estamos hablando de mi medicamento. Estoy hablando de un medicamento en este caso, un medicamento genérico, ya es diferente el caso cuando es un producto innovador, ¿vale? Pero igual si mi producto innovador, el primer registro sanitario fue en Colombia, pues se debe incluir. El número del IPS, pues ya hablamos, el consecutivo, periodo del tiempo que cubre el informe periódico de seguridad, sea 6 meses, sea 1 año, sea 5 años o sea 3 años, como veíamos en algunos casos. Características del medicamento, hablamos puntualmente de la descripción del medicamento. Esto es como una especie de monografía chiquita del producto. Hablamos de la clasificación terapéutica, del mecanismo de acción, de la dosis, vías de administración y forma farmacéutica. La presentación, una breve descripción de la indicación aprobada y de la población para la que está destinada el producto, si hay una caracterización puntual. Y aspectos que por alguna razón no están contemplados en el PESUR, pero que tienen un nivel de importancia, por tanto, pues debe incluirse. El segundo punto, hablamos de la situación mundial de la autorización de la comercialización. Acá les estoy hablando de, puntualmente, mi medicamento, en este caso glibenclamida, dónde está autorizado, dónde se está comercializando. Hay una cosa muy importante. A veces pasa que hay laboratorios farmacéuticos que sacan registros sanitarios en los entes reguladores, pero ese medicamento nunca se comercializó. En estos casos puntuales hay que informar, estos datos en el informe. Hay que incluirlos el por qué no se está comercializando o pues sencillamente pasa que por alguna razón el laboratorio farmacéutico detectó que era
importante tener ese registro sanitario, pero que al momento de realizar como todo el proceso de comercialización, pues ya no era como tan práctico para ellos, pues no era como lo que deseaban. ¿Listo? Entonces esto puede pasar, pero sí lo debemos incluir en el PESUR. Países donde ha sido aprobado, nombre del producto en cada país, porque digamos que puede pasar, glibenclamida es un nombre genérico, es un principio de actividad, pueden haber muchas glibenclamidas en el país. Si yo deseo cambiarle el nombre, si le pongo un nombre comercial y me lo autorizan, pues digamos que debo incluirlo allí, porque pues, digamos el principio activo es lo más importante. Pero sí debo poner como nombre y apellido el producto farmacéutico. Aprobación del registro sanitario, renovación en cada país, si tenemos la información, indicaciones autorizadas y dosis aprobadas. Esto, allí hay un cuadro, en este cuadro puntualmente lo tiene la guía de elaboración de informes periódicos de seguridad de Panamá. Esta es una opción para incluir la información dentro del PESUR. Estamos hablando que tenemos un anexo donde se habla del país, la fecha de aprobación del registro sanitario, nombre comercial y comentarios. O sea, este comentario ya deja un espacio abierto para que incluyamos cualquier tipo de información. Sin embargo, este es un ejemplo de lo que nosotros, por ejemplo, yo hago dentro de mis informes, dentro de mis PESUR. Entonces hablo del medicamento y digo que está aprobado y comercializado en 7 países. Dentro de esos países está Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. Y que está en todas las indicaciones aprobadas. Es decir, si mi glibenclamida dicen que es para bajar el azúcar, pues para eso está puntualmente. Esta es una de las maneras en las que yo, pues Alexandra Gutiérrez, relaciono la información de mis registros sanitarios en cada uno de los países. Como les decía, pues esto ya es un tema muy personal, pues digamos ya es de cada cual, el gusto de cada cual. A mí me parece mucho más práctico incluirlo de esta manera. Sin embargo, ¿qué nos dice la norma? La norma nos dice que debemos incluir de manera cronológica la información. Entonces, si ustedes ven, yo en este anexo tengo organicé la tabla por países, de tal forma que si yo tengo 1, 2, 3 o 4 presentaciones del medicamento que incluyen el mismo principio activo, pues la relaciono por el país y no por la fecha de registro sanitario, porque puede pasar que las fechas difieren. En este caso, ustedes pueden ver en el ejemplo Colombia, tenemos que un medicamento se registró en el 2009 y el otro en el 2015, pero por allá abajo tengo otro que en el 2005. Para mí, para efectos de análisis de la información, es más práctico hacerlo de esta manera. Me ha ido bien con la información manejándolo de esta forma. Sin embargo, pues, como les decía, pues es mi punto de vista. ¿Vale? Esta sería la clasificación por cronología de acuerdo a lo que nos decía la norma. Digamos que a veces uno puede jugar como con esos porque, pues, digamos, no todas las normatividades dicen exactamente lo mismo. Como les digo, pues tratamos de hacer un PESUR o trato de elaborar un PESUR que me sirva para todos los países. En este caso, pues, si ven el lado izquierdo de la pantalla, pues tenemos país, República Dominicana, por allá arriba, Guatemala, Colombia, pero si van abajo también aparece Guatemala y Colombia. Entonces, para mí, como les decía, pues es mucho más práctico organizarlo por país que por fechas. Sin embargo, pues este es un ejemplo claro de cómo se puede incluir la información. Yo la pongo como anexos, teniendo en cuenta pues la tabla y la cantidad de países donde pueda estar autorizado el medicamento. Entonces, se incluye la información del fabricante, cuál es la marca del medicamento, el nombre comercial si lo tiene, el principio activo, cuál es la forma farmacéutica, la concentración del producto y cuál es la vía de administración. Bueno, el tercer punto, acciones tomadas por razones de seguridad durante el periodo del informe. Bueno, digamos que en esta sección se incluyen todos los detalles de las acciones relacionadas con la seguridad del producto.
Todo esto está relacionado con el tiempo que tengo para el tiempo que estoy evaluando en el informe, ¿vale? Si estoy evaluando de enero del 2005 a enero del 2010, pues es la información que surgió durante esos 5 años. ¿Listo? Aquí debo incluir toda la información que surja de todos los países donde tengo presencia con ese producto farmacéutico. Dentro de algunos ejemplos de las medidas adoptadas por razones de seguridad están acciones relacionadas con investigación de medicamentos o con ya la comercialización del producto como tal. Entonces, dentro de la investigación con medicamentos, estamos hablando de acciones relacionadas con la negación de un ensayo clínico, la suspensión de un ensayo clínico por alguna razón de seguridad, porque efectivamente un tema de eficacia que se detectó, entonces nos tocó suspender el ensayo. Se retiró el producto en investigación o no se tuvo un registro sanitario para lo que estábamos pidiendo, pues, para el uso terapéutico que se incluyó dentro del dossier y para actividades, pues en el caso de actividades de manejo del riesgo, estamos hablando de cambios en la formulación, cambios en el documento del ensayo clínico, cambios en las dosis, cambios como que surjan como tal de las características del ensayo que en su momento se pasó al ente regulador para autorización. Con respecto a las acciones relacionadas con medicamentos comercializados, pues hablamos de negación de autorización de comercialización. Por alguna razón, no sé, surgió una alerta. Yo creo que todos escuchamos la alerta que se presentó con los sartanes relacionados con las nitrosaminas. Esto es un punto para incluir en esta sección, ¿vale? Entonces, si mi medicamento o sartán está relacionado con esta empresa que proveía materias primas a diferentes laboratorios farmacéuticos en Colombia, entonces, o en el mundo incluso, yo debo incluir esa información ahí. Si yo cambié de proveedor de materia prima, debo incluir que cambié de proveedor de materia prima y cuáles fueron las acciones que yo como laboratorio farmacéutico tomé en pro de la seguridad de mi producto y en pro de la seguridad del paciente. Suspensión de la autorización de comercialización, suspensión del suministro de medicamento o negación de renovación de autorización sanitaria. Listo, de registro sanitario. El punto 4, cambios en la información de seguridad del producto, pues está relacionado con nuevas contraindicaciones, nuevas precauciones. Recuerde que estamos hablando de la información que surge en el periodo que yo estoy evaluando, del 2005 al 2010. ¿Qué información salió de estos 5 años? Entonces, si salieron nuevas contraindicaciones, debo incluir la información allí. Por tanto, esta información tiene que estar muy acorde con lo que se hace con mi medicamento. Nuevas precauciones, nuevas advertencias, nuevas reacciones adversas que se detectaron con el uso del producto, nuevas interacciones o sobredosis, o incluso si en los estudios clínicos se finalizaron o que puedan estar en curso, se detectó alguna característica que pueda poner en riesgo la seguridad del paciente. En el punto 5, pues estamos hablando de la exposición acumulada estimada a patrones y patrones de uso. Entonces, estamos hablando puntualmente la exposición estimada acumulada de ensayos clínicos, los pacientes que tengo actualmente en ensayos clínicos relacionados con mi producto, o incluso hablamos de la exposición de pacientes acumulada en el periodo que cubre el informe, entonces en esos 5 años. Que el medicamento igual ha sido comercializado. De exposición general en el uso post-comercialización, uso en poblaciones especiales o otros usos como tal. Dentro de la exposición acumulada de ensayos clínicos, pues estamos hablando que se debe realizar una breve descripción del método utilizado para estimar, para estimar la información que voy a tener. Es decir,
¿Cómo voy a hacer el cálculo de los pacientes que tengo en ensayos clínicos? ¿Listo? Y debo incluir la información que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, número acumulado de sujetos en ensayos clínicos, exposición acumulada de sujetos más detallada, agrupados por sexo, por edad, por grupo étnico. Diferencias importantes en los ensayos como dosis, vías de administración o poblaciones especiales, como les decía ahora. Exposición acumulada de sujetos, más detallada en el caso de poblaciones especiales, bueno, ya hablé de esto. Exposición acumulada en el caso de investigación de voluntarios sanos, también es muy importante caracterizar. Vemos que lo que buscamos es entregar la información no solamente de los pacientes, sino caracterizar esta información, el por qué estoy haciendo el ensayo clínico y toda esta información debe estar allí. Este es un ejemplo que se tomó de la guía de elaboración de informes periódicos de seguridad de Panamá, más o menos digamos, es una forma de estimar los sujetos que están expuestos a estudios clínicos en el momento en el laboratorio. Entonces, podría ser cuántos pacientes están realmente utilizando el producto que estoy diciendo están utilizando, cuántos pacientes están utilizando el comparador, cuántos en realidad están haciendo utilizando un placebo. ¿Listo? En cuanto a los pacientes que están expuestos en la poscomercialización del producto, pues hablamos que la información debe estar, digamos, relacionada como de dos maneras. ¿Listo? La primera es el acumulado. Si mi medicamento nació en el 2000 y yo estoy haciendo del 2005 al 2010, pues yo debo incluir ese acumulado del 2000 al 2010, pero adicional debo incluir la información del acumulado del periodo, es decir, de los 5 años. Entonces debo incluir los 10 años que lleva el medicamento en el mercado y debo incluir los 5 años que estoy, plasmando en el informe. ¿Listo? Una forma de hacer el cálculo de pacientes expuestos y que nos dan en las guías de las entidades reguladoras que están relacionadas con estos, pues esta formulita que ustedes están viendo allí. Nos piden que dentro de los datos necesarios, pues necesitamos el número de unidades vendidas, la presentación del producto, ya sea miligramos, en gramos, mililitros, y la dosis diaria estimada, es decir, en este caso se habla como la dosis máxima diaria. Lo sacamos puntualmente de la guía del INVIMA tratamos de sacar información de diferentes guías o traté de sacar información de diferentes guías para que ustedes vieran la importancia que tiene para todos los entes reguladores como la armonía de la información. ¿Listo? Este es un ejemplo para realizar un cálculo de pacientes expuestos. Entonces, estamos hablando de que vendí 358.700 tabletas, esas tabletas fueron de 5 miligramos y que la dosis máxima diaria era de 20 miligramos. Entonces, esto como resultado me da un número total de pacientes expuestos de 89.675 y esto es lo que yo voy a plasmar en cada una de las tablas que incluya en mi formato o en mi documento. Ya vamos a ver un ejemplo de algunos. Estamos hablando de exposición, bueno, de los pacientes en la poscomercialización, entonces estamos hablando de la exposición general. Esto es un ejemplo, este cuadro es un ejemplo que nos da la guía para elaboración de informes periódicos de seguridad en Ecuador, el ARSA, entonces ellos hablan que poner la indicación, entonces si la indicación es depresión y migraña, cuántos pacientes estuvieron expuestos para depresión y migraña, en el caso tal, pues que fueron estas dos indicaciones, cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres, cuál es la edad en la que estaban estas personas al momento de formular el medicamento, de consumir el medicamento, qué dosis recibieron, si la formulación fue intravenosa o oral, y pues en este caso la región, ellos incluyen la Unión Europea, Japón, México, Estados Unidos, Canadá, otros. Hay otras guías que lo dividen por continentes, que también me parece muy práctico. Sin embargo, muchísimas veces no tenemos esta información tan al detalle. Digamos que esto tendríamos que tenerlo, si sabemos cuántos pacientes se prescribieron, cuál es la del paciente que prescribió. Ustedes saben que muchos pacientes compran tal vez en la farmacia el medicamento, entonces ahí no es posible tipificar la información. Por tanto, lo que se hace, pues, digamos que es tratar de utilizarlo de la dosis diaria máxima
que les mostré ahora, ¿vale? Y que vamos a revisar un cuadrito similar a ese. Este es un cuadro similar al que estábamos viendo de Ecuador, pero este lo expone o lo propone el ente regulador de Panamá, el Centro Nacional de Farmacovigilancia de Panamá, donde habla lo mismo, tipifica pues por indicación, por edad, dosis, el sexo del paciente y pues la región. Acá estamos hablando de América del Norte, América Central, América del Sur, la Unión Europea, otro. Esta es la forma en la que yo hago algunas tabulaciones. Estamos hablando de la exposición acumulada de pacientes, estoy hablando de la vida de mi medicamento en el caso tal que yo tenga la información. ¿Por qué? Porque resulta que esta información va muy de la mano con la cantidad de ventas que se hagan. Entonces, sobre eso yo tengo que hacer un cálculo. Las ventas, pero resulta que se vendieron, no sé, 100.000 cajas, pero cada caja es de 30 tabletas, entonces tengo que hacer el cálculo de entonces 100.000, no estamos hablando de 100.000 cajas, sino más por las 30 tabletas, es un número muchísimo mayor. Entonces, bueno, hay que entrar a revisar y hay que hacer un cálculo puntual sobre esta información. Como pueden ver, acá estamos haciendo desde el año 2013 hasta el año 2019 la presentación. Entonces está el nombre del país, el año en que estoy evaluando, el nombre del medicamento, el principio activo, la presentación está, como pueden ver, pues hay cajas de 30 tabletas, hay de 1.000 tabletas, o sea, tenemos diferentes presentaciones en este ejemplo, y hablo que hay un total general de 120.000 pacientes expuestos, de acuerdo a los cálculos que les comentaba, de las cuales son 3.619 tabletas las que se vendieron, pues hablando puntualmente, como les decía, de las ventas que nos puede entregar el departamento comercial. Sobre eso hago una dosis diaria máxima y y esto me da el resultado del total de pacientes expuestos, digamos, en ese año. Esto lo puedo tener mes a mes por el año o puedo tener un total del año como tal. Acá se hizo para Colombia, para Ecuador, para El Salvador. Digamos que no incluye más porque pues digamos no nos queda demasiado grande. Esto ya es la exposición en el periodo del informe. Entonces, como pueden ver, acá estamos hablando de exposición acumulada de pacientes y acá estamos hablando de exposición de pacientes en el periodo del informe. Estoy hablando de los años que yo estoy haciendo. Entonces, acá, por ejemplo, empieza desde 2014 hasta el 2019. Hablamos del uso post-comercialización en poblaciones especiales, entonces hablamos si tenemos identificada qué población utilizó este medicamento. Si tengo un medicamento para población pediátrica, pues digamos que es un poco más fácil detectar este tema, o mayores de 65 años en realidad, pues uno diría como medicamentos antihipertensivos, en este momento ya lo usan personas de muchas edades, de diferentes grupos de edad. Mujeres en embarazo o comorbilidades relevantes como enfermedades renales, enfermedades hepáticas, cáncer y bueno, cualquier otro tipo de... Con esto referimos a poblaciones especiales. Entonces, ojalá sí podemos tener la información completa para detectar o para hacer un cálculo de pacientes entre estas poblaciones. Sin embargo, a veces no es tan fácil relacionado con el medicamento y rastrear pues, la información. Digamos, es por lo que se trabaja pues, todos los días desde la industria o incluso desde las entidades reguladoras. También debemos hacer una exposición acumulada de pacientes en el caso tal que tengamos otros usos por comercialización, pues en caso de sobredosis, de abuso o mal uso del producto o usos off-label del producto. Si detectamos que nuestro producto está teniendo algún uso diferente al que nosotros pues indicamos, debemos hacer igualmente una exposición o un estimado de pacientes expuestos a nuestro producto. Información sobre eventos adversos, pues la presentación tabulada en forma resumida, entonces información de referencia, utilizamos pues el diccionario Medra, que nos permite clasificar los eventos adversos que detectemos. Digamos que esta es una de las formas, como ponen ahí la información de referencia, es un ejemplo. Entonces, para la presentación acumulada de eventos adversos serios o graves,
de los ensayos clínicos o eventos serios o graves presentados durante la postcomercialización, se utiliza el diccionario médico para actividades reguladoras, MEDRA. ¿Listo? ¿Y cuál es la versión además que estoy utilizando? Porque este diccionario, que es como el de referencia, se actualiza, ¿vale? Información acumulada de eventos adversos serios durante los ensayos clínicos, pues debo incluir la información que aparezca en los ensayos clínicos relacionados con eventos adversos graves. En el caso de los ensayos clínicos ciegos o no ciegos, y no ciegos, perdón, como titular, debo incluir la información dentro del informe periódico de seguridad. Sin embargo, como es un ensayo clínico ciego, pues debo evitar desenmascarar los datos con, pues digamos, para los reportes, ¿vale? Entonces también eso es muy, muy, muy importante que se tenga súper presente. Debo tabular la información. Esto es un ejemplo de cómo podríamos tabular la información. Entonces, ¿cuál es el médico que estamos utilizando? Si fue un estudio y si tenemos un comparador o un placebo, ¿vale? Esto lo sacamos también de la guía de elaboración de informes periódicos de seguridad de Panamá. Digamos que tiene unos anexos súper chéveres, tiene unas cosas chéveres, sin embargo, todos contienen casi que la misma información, ¿vale? Información de eventos adversos graves desde la fecha de primera comercialización o el primer registro sanitario hasta el punto, hasta la fecha de cierre que yo estoy haciendo mi PESUR, pues debo incluir cuáles son esos eventos adversos que identifique, indiferente de la fuente, debo tabular esa información. ¿Listo? Entonces, las reacciones adversas serias y no serias reportadas espontáneamente, incluyendo reportes de profesionales de la salud, consumidores, literatura científica y o autoridades reguladoras, y reacciones adversas serias de estudios observacionales. Lo mismo, esta información con diccionario, con el documento MEDRA, podemos hacer como la tabulación de la información. Entonces, acá está lo mismo, el cuadro pues como organizado por sistema órgano de acuerdo a lo que nos da MEDRA, la reacción a medicamentos serios y los serios sospechosos, si fueron esperados además o no esperados. Y pues acá sí podemos hacer la inclusión de los eventos adversos no serios que se pudieron presentar en ese periodo con mi medicamento. En este caso, si deseamos hacer una descripción de casos individuales, pues tenemos otro ejemplo acá muy claro que nos presta, pues digamos, nos publica, o que publica el Centro Nacional de Farmacovigilancia de Panamá, en donde puedo incluir como la información. Ya estamos hablando de una paciente de 29 años que estuvo 15 días con tratamiento, que presentó un evento adverso y pues digamos que allí puntualmente se puede hacer el ejercicio. Resumen de hallazgos relevantes de los ensayos clínicos durante el intervalo, pues digamos que es muy importante, pues que en este punto yo debo incluir toda la información de seguridad relevante de mi producto, ¿vale? Todo lo que surja durante los ensayos clínicos. Entonces, esta información debe incluir identificación del estudio, el título del estudio, el tipo de estudio, la población que se estudia en este estudio, la fecha de inicio y las fechas pues que se tienen previstas para finalización en caso tal que no hubiese terminado. Listo, si ya terminó, pues entonces la fecha final y listo. Debo incluir toda la información relacionada con los ensayos clínicos terminados, los ensayos clínicos en curso, los ensayos clínicos que tal vez terminan porque tienen un seguimiento a largo plazo, los estudios que se hicieron con el fin de tener un uso terapéutico diferente para probar o para identificar un uso terapéutico diferente al que tengo indicado en este momento, o información de seguridad relacionada con la combinación de terapias, con el uso de otros medicamentos. Lo mismo pues que se hicieron en ensayos clínicos. El otro punto son los hallazgos de estudios observacionales no intervencionales, entonces debe incluir información relevante de seguridad con impacto potencial en la evaluación riesgo-beneficio, proveniente pues de los estudios observacionales, estudios epidemiológicos o registros, incluso los programas de vigilancia activa, incluso de los programas de pacientes que también nos pueden arrojar información bastante importante, o estudios de utilización de medicamentos. Entonces, en este punto va incluida como esta información, incluso si se tienen estudios de bioequivalencia, también va incluida en esta información en el caso tal.
Información de otros ensayos clínicos u otras fuentes, pues acá hablamos puntualmente de ensayos clínicos que hayan hecho tal otros laboratorios farmacéuticos que están relacionados con la molécula que yo produzco, en este caso estamos hablando de glibenclamida, pues entonces, si hay otros laboratorios farmacéuticos que hicieron ensayos clínicos relacionados con glibenclamida, en el caso del innovador y estas cosas, es importante incluir la información en nuestro PSUR siempre y cuando genere algún nivel de importancia o sea relevante la información relacionada con la seguridad como tal. Y el otro punto que incluye esta información son los errores de medicación. Entonces, si yo tengo identificado patrones de errores de medicación que pudieron ocasionar o no un evento adverso, puedo incluir esta información, porque esto, adicional a esto, me va a permitir tener un perfil de mi producto y en el caso tal, poder realizar actividades de minimización de riesgos. En los datos no clínicos, pues incluir los principales hallazgos de seguridad provenientes de estudios no clínicos in vivo e in vitro en desarrollo terminados durante el intervalo del informe. Entonces, digamos que el informe es bastante extenso en cuanto a la información, pues para la redundancia que se requiere, datos que se requieren, pero como pueden ver, digamos que están organizados de una forma bastante estratégica. Información publicada en la literatura científica, pues en este punto va específicamente información que yo encuentre en revistas indexadas relacionadas con mi producto o relacionadas con el principio activo por el cual yo estoy haciendo el informe periódico de seguridad. Sin embargo, esta información se puede ir en este punto, pero hay que referenciarla muy bien. ¿Listo? Tener una muy buena bibliografía, citar los autores, toda esta información hay que incluirla. Otros informes periódicos de seguridad, pues si yo tengo otros informes periódicos, pues digamos mi medicamento lleva 10 años y estoy haciendo el de los últimos 5 años, pues supondría que tengo los 5 años anteriores otros informes periódicos de seguridad. Entonces la información que tal vez tendría allí que subir algún tipo de importancia para mi informe, mi nuevo informe. Falta de eficacia de ensayos clínicos controlados, pues hay que incluir la información, pues porque esto está relacionado con la seguridad del medicamento, del producto. Información de momento, pues digamos que si se tiene una información adicional previo a la fecha de cierre de mi informe periódico de seguridad, pues debo incluirla en esta sección. Reportes de casos individuales nuevos. Siempre y cuando sean importantes, un evento adverso serio o detecté señales a última hora, debo incluir todo esto en este punto. La revisión de señales, en el punto 15 hablamos de revisión de señales nuevas en evaluación o cerradas. Si yo detecté señales relacionadas con mi producto, debo incluir esta información, o si está en evaluación estas señales que fueron detectadas y no estoy segura si sí o si no, pero que tienen un riesgo potencial, debo incluirlas en este punto. Bueno, hice algunos ejemplos que podrían incluir en la información, señales cerradas y posteriormente refutadas, riesgo identificado, que puede generar una diferencia clínicamente significativa en la severidad del riesgo identificado donde la frecuencia de alta o severidad del riesgo es recientemente encontrado, riesgo potencial, que podría justificar una nueva advertencia, precaución, una nueva contraindicación o restricción a la indicación. Digamos que es muy importante que identifiquemos que nuestro producto no esté generando ningún tipo de señal. Y si lo está generando, pues tener una muy buena evaluación de este tipo de señales, puesto que dentro del PSUR nos van a incluir, nos van a solicitar toda esta información y cuál es la forma como yo estoy evaluando, cuál es la metodología que estoy utilizando para evaluar esto. Se hace una breve descripción de la señal, fecha de conocimiento de la señal por parte del titular del registro sanitario, fecha de cuando la señal fue cerrada, si aplica, porque si no está cerrada, pues digamos, no pondría la fecha. Fuente de la señal, en donde identifiqué si fueron por reportes espontáneos o fue por ensayos clínicos.
resumen de la información importante de la señal, planes para evaluación adicional y acciones tomadas o planificadas. Evaluación de señales de riesgo, pues como les hablaba, ya es un tema mucho más extenso, entonces ya es hablar puntualmente de cómo identifique estas señales o estos riesgos que podrían generar futuras señales, cuál fue la metodología que incluso si ustedes buscan de la Organización Panamericana van a encontrar un documento que habla como sobre la evaluación de señales, que eso también es importante si quieren profundizar un poco más en el tema. Toda esta información se debe incluir en esta sección. Hablamos de resumen de aspectos de seguridad. Este resumen de aspectos de seguridad hablamos de los riesgos que ya conozco que pueda tener mi molécula, en este caso riesgos identificados importantes. Es como la clasificación que podríamos darle. Hay unos que le dan puntuación o porcentajes. Riesgos identificados importantes, riesgos potenciales importantes, riesgos poco frecuentes o información importante faltante. Entonces, digamos que esta es como una clasificación que se le podría dar a estos datos que podrían ser o estas reacciones adversas que podrían identificar relacionadas con el uso de mi medicamento. Evaluación de señales, pues les hablaba ahorita, podemos tener señales falsas que después de la evaluación sobre la base de criterio médico, una evaluación certificada, pues no genere en realidad, o sea, en realidad no sea una señal, o señales que puedan convertirse en un riesgo potencial identificado. Evaluación de riesgos y de nueva información, pues digamos que debo proporcionar una evaluación crítica de la información relevante de los riesgos que se reconocieron. Esta información nueva estamos hablando que surgió durante el periodo que yo estoy haciendo mi informe periódico de seguridad. Y pues cada evaluación debe incluir información como fuente nueva de la información, antecedentes relevantes, métodos de evaluación, resultados y discusión y conclusión. ¿Cuál es mi punto relacionado con este tema de las señales? Debo caracterizar el riesgo, entonces, ¿cuáles son los riesgos potenciales identificados relacionados con mi medicamento? Esto debe incluir la frecuencia, el número de casos que se identificaron, estimación del riesgo relativo, estimación del riesgo absoluto, impacto en el paciente, impacto en la características de los pacientes relacionados con el riesgo, entonces la edad, si es una paciente embarazada, si está lactando, si es un paciente pediátrico, si tiene una enfermedad renal o hepática, o si tiene algún otro tipo de comorbilidades, las dosis y la vía de administración y la duración del tratamiento y periodo de riesgo. La efectividad de la minimización del riesgo se aplica en el caso tal, pues si tengo un riesgo identificado, pues debo promover actividades de minimización de ese riesgo. Si no tengo, pues claramente este punto no aplicaría porque no tengo riesgos identificados, por tanto no estaría generando una actividad adicional. Fuera de los riesgos que ya conozco que pueda tener el medicamento, hay que recordar que pues esto está muy relacionado con las actividades que yo como farmacovigilante voy a promover en mi documento. Esto también está muy relacionado con los planes de farmacovigilancia y está muy relacionado también con los planes de minimización de riesgo que se hagan por el producto que se solicitan en algo. Pero pues digamos que eso es un tema que ya es de otra charla. Evaluación del beneficio, pues así como hicimos una evaluación del riesgo que puede generar mi medicamento, así mismo hago una evaluación del beneficio que pueda producir. Recuerde que en este caso lo que nos habla el PIBRE era la importancia de evaluar ese riesgo-beneficio en mi producto. ¿Listo? Entonces, información de la eficacia y la efectividad, información nueva identificada sobre esta eficacia y efectividad que pueda tener mi producto y la caracterización de los beneficios en el caso tal pues, que tenga la información bien completa. Recuerden que podemos investigar, pues digamos, tomar datos de la literatura científica y pues hablar también desde la experiencia de nuestros productos. Análisis integrado de beneficio-riesgo para las indicaciones aprobadas, pues entonces el contexto, beneficio, riesgo y necesidad médica de alternativas importantes, que realmente mi medicamento está generando un beneficio mucho mayor que el riesgo que pueda estar presentando y que está supliendo como estas necesidades médicas que se puedan tener.
en el caso pues tal del tratamiento del paciente. Evaluación del análisis beneficio-riesgo, pues acá ya es poner una balanza realmente qué tanto beneficio está teniendo mi producto y cuál es el riesgo que está proporcionando. Ustedes saben que un producto que pueda estar generando mayor riesgo que beneficio es un producto que seguramente ya no estará disponible. Conclusiones y acciones, pues en este punto, que es de los últimos puntos del documento, pues se debe incluir como un resumencito de mi documento. Entonces, ¿cuál es la información que encontré que era nueva, que debía incluir en mi documento? ¿Cómo estamos con relación a los aspectos de seguridad de mi producto? ¿Realmente el riesgo es menor que el beneficio es mayor que el riesgo? Con respecto a los ensayos clínicos, pues digamos lo que se pudo haber detectado en caso tal si es de un nivel importante para hablar en este punto de conclusiones. Y si tengo más actividades que quiero proponer para optimizar y evaluar la relación de beneficio-riesgo, pues puedo incluirlas aquí. Apéndices o anexos, el punto 20, pues estamos hablando de apéndices, pues ya cosas son puntuales que tengamos o que hayamos consultado, o anexos, pues serían los documentos que nosotros elaboremos, en este caso la exposición de pacientes, en este caso la socialización o el análisis que se tenga de los eventos adversos que tengamos o que hayamos presentado por el uso de nuestros productos. Y pues también se incluye la glosar, información de referencia del producto, en este caso pueden incluir monografías o pueden incluir, estudios de bioequivalencia, tabulación resumida del acumulado de eventos adversos, como les hablé, listado de estudios intervencionales y no intervencionales desarrollados, el listado de fuentes de información utilizadas para la preparación del informe de seguridad. Entonces, en este caso, pues no les alcancé a poner la bibliografía, pero hablamos puntualmente pues como ustedes pueden ver a lo largo de la charla, pues dentro de la bibliografía que utilizamos para esta presentación, pues están todas las guías de elaboración de informes periódicos de seguridad de varios países. Pues infortunadamente no las pude consultar todas porque pues ya entraríamos sería demasiado profundo el tema, demasiado extenso el tema, perdón, pero, pero sí es importante que conozcan que una de las bibliografías, por ejemplo, para esto son de la ICH, la guía de ICH, la guía de FDA, la guía de la EMA, que también está disponible, la guía pues, de los países de Latinoamérica que casi todos tienen en este momento ya. Y ya, pues digamos que en este apéndice o anexos, pues ustedes ya incluyen la información que consideran que es de relevancia para su informe periódico de seguridad y que pueda generar algún valor agregado al documento. Entonces, pues nada, este es puntualmente lo que hablamos relacionado con el informe, con la elaboración de un informe periódico de seguridad desde la perspectiva de Alexandra Gutiérrez, como les decía en su momento. Si desean, pues nada, alguna información adicional, pues no duden en contactarme, a través de la asociación lo pueden hacer sin ningún problema. Y pues nada, no sé, Aleja, yo traté de ser lo más rápida posible porque sí es un tema bastante extenso. No sé si haya algún tipo de preguntas o algo. Sí, quería pedir a los asistentes si tienen de pronto preguntas para que por favor coloquen en la parte de preguntas, hay como un panel donde dice preguntas, ahí pueden consignar sus preguntas. Por ahora tenemos una pregunta, la hace Caterine Daneri. La pregunta es, ¿cómo se relacionan los documentos, informes periódicos de seguridad y planes de gestión de riesgo? ¿Cuál se elabora primero? Bueno, digamos que todo está relacionado con las solicitudes de la entidad reguladora, sin embargo, es que es muy difícil porque el uno va de la mano del otro. Yo hago un plan de gestión de riesgos cuando detecto que mi producto pueda tener un riesgo potencial identificado. En el caso, por ejemplo, de los productos de los innovadores, perdón, no, de los biológicos que puedan tener
un riesgo adicional de los biotecnológicos, los biosimilares, digamos, esos normalmente van acompañados del PESUR y va acompañado con un plan de gestión de riesgo. Sin embargo, puede pasar lo que les decía, el ejemplo del valsartán o de los sartanes más bien, que se presentó todo este tema de las nitrosaminas. En este caso, muchas entidades reguladoras solicitan un plan de gestión de riesgo para ver cómo, como laboratorio farmacéutico, minimice ese riesgo relacionado con la presencia de nitrosaminas. ¿Qué hice? ¿Cuáles fueron mis actividades como farmacovigilancia? ¿Cuáles son mis actividades de farmacovigilancia activa también, que es muy importante? Entonces, realmente el documento, el uno va de la mano con el otro. Sin embargo, para realizar el PESUR no necesito el plan de gestión de riesgo. Cuando voy a realizar un plan de gestión de riesgo, puedo apoyarme mucho del PESUR. No sé si eso responda un poco como la pregunta. Listo, muchas gracias. Hay otra pregunta. La hace María Juárez. Dice, ¿cuáles son las bases de datos que me pueden servir y qué puedo consultar como fuente de información sobre investigación o estudios clínicos del principio activo aparte de clinicaltrials.gov? Yo trato de apoyarme mucho, en el caso tal de los innovadores, trato de apoyarme mucho como lo que encuentre con respecto al innovador, incluso eh, a veces no es tan fácil encontrar los ensayos clínicos que se puedan llegar a tener, pero, pero, pero sí trato de apoyarme mucho como en estas moléculas que ya tienen como una historia adicional en el mercado. Trato de buscar, consultar mucho en la página de la EMA, trato de consultar mucho en Health Canada, en, en la FDA, pero sí, no es tan fácil encontrar estos estudios clínicos, pero sí trato como, mejor dicho, le toca a uno como buscar como por todo lado, pero digamos que la página que nos pones de referencia es una de las principales de consulta. Listo. Hay otra pregunta y es, ¿cómo distinguir en los pacientes en los pacientes expuestos los pacientes crónicos? Ok, es lo que hablaba anteriormente, a veces es muy difícil identificar los pacientes expuestos por edad, por sexo, por... ¿Cuál sería una estrategia muy buena para identificar esos pacientes? Los programas de pacientes. Si en sus compañías tienen programas de pacientes, esta puede ser una opción bastante interesante. Eh, o incluso dentro de las actividades de farmacovigilancia, cuando se haga pues algún tema relacionado como con educación y esto, pues tratar, por ejemplo, de realizar actividades como con los médicos tratantes para poder hacer un estudio adicional e identificar cuáles son las edades, por llamarlo de alguna forma, eh, o las patologías puntualmente, pues digamos en el caso de hipertensión serían crónicos en realidad, pero es fácil identificar esto, pero yo creo que a través de las actividades de farmacovigilancia activa sí se podrían hacer, o a través de los programas de pacientes. Pero sí, normalmente uno hace la estimación de pacientes con los cálculos que les mostré anteriormente, o a través de lo que identifiquemos a través de los programas de pacientes, como les decía. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta y es, si tengo un producto antiguo al que le estoy haciendo el informe periódico de seguridad, ¿cada cuánto tiempo debe presentarse, considerando que ya tiene más de 10 años en el mercado? Bueno, en este caso, si tu medicamento ya tiene más de 10 años en el mercado, en teoría ya el informe periódico de seguridad se hace cada 5 años, dependiendo pues el país en donde esté ubicada. Porque es la información relevante en realidad. Ya cuando es un medicamento nuevo, pues como les decía, ya la periodicidad, la norma es clara y nos habla que medicamentos que tengan más de 5 años en el mercado
tienen, se les hace informe periódico de seguridad cada 5 años o cada 3, dependiendo pues del país, como les mostré en las tablas. Pero eso sí, cada 5 años. Gracias, doctora. Hay otra pregunta y es, ¿cuál consideras es la información más compleja al momento de la recolección o el análisis, sobre todo cuando debes crear un PSUR desde cero? Uy, es un trabajo bien duro. Resulta que la información, pues sería ideal uno poder tener como la información, pero es que el problema es que tienes que, en las compañías normalmente, cada área se encarga de una cosa, entonces hay que empezar a buscar, y es lo que me pasa a mí, incluso cuando, digamos que ahora no tanto, porque pues digamos que ya la información está más centralizada, pero en su momento me pasaba que me tocaba, tenía que tocar muchas puertas dentro de la misma compañía, dentro de diferentes áreas de la compañía para identificar, por ejemplo, las ventas. ¿Con quién consigo cuánto se vende ese producto en Colombia y en el resto de países? O, por ejemplo, con regulatorio. ¿Cuál es el registro sanitario? ¿Cuál fue el primer registro? Porque, no sé, me mandan la renovación, medicamentos que ya están renovados, entonces, ¿cuál fue el primer registro sanitario de ese producto? ¿Cuántas renovaciones hemos hecho? ¿Cuál fue la fecha? Esta es la más dura. ¿Cuál fue la fecha en la que se solicitó el primer registro sanitario de ese producto en ese país, por ejemplo? No es tan fácil conseguir la información. O sea, en realidad todo está eh, en trabajar muy de la mano de otras áreas de la compañía a las que les compete esto. Por ejemplo, en el área donde yo estoy, yo soy la encargada de farmacovigilancia, pero hay una persona también de ensayos clínicos, hay otra persona que está encargada, por ejemplo, lo que hablaba ahora de los estudios de bioequivalencia y estas cosas. O sea, realmente hay que un engranaje como con diferentes áreas de la compañía para poder recolectar la información que requiero para la elaboración de mi informe. Es difícil, pero no es imposible. Se logra y haciendo un informe de cero, eh, hay que leer muchísimo, hay que buscar la información de todo lado. Muchas veces no encuentra uno tan fácil, pero digamos que lo que hay que tratar de coger de diferentes fuentes adicionales. No solamente hablo de lo que hagas dentro de tu compañía, sino lo que encuentres por fuera y que sean realmente fuentes muy confiables. Muchas gracias, doctora. Bueno, cabe resaltar que esta pregunta la hizo Constanza Moreno. También ella tiene otra pregunta y es, ¿con qué áreas interactúas para solicitar la información requerida? Ok, bueno, como les decía ahora, ventas. Ventas es muy importante para mí, incluso eh, cada cierto periodo de tiempo les pido como el histórico de las ventas con una fecha de corte puntual porque voy a hacer un PSUR, voy a elaborar un PSUR y necesito saber organizar. Es muy importante. Primero, organizar cuál es la fecha de tu informe, qué fecha, cuál es el intervalo de la fecha que vas a incluir en el informe para así mismo poder identificar qué información requieres. Eh, entonces, ventas, como les decía, es muy importante para mí. El área de ensayos clínicos es súper importante, a pesar de que incluso estamos en la misma área, pero a veces uno no se habla dentro de la misma área, no, porque cada uno está tan metido en lo que no sé en qué está el otro. Entonces, sí trato de estar muy pendiente de qué ensayos clínicos se llevan a cabo dentro de la compañía. Para si el día de mañana tengo que elaborar un PSUR, saber que, como ve, esto es importante y había un ensayo clínico hace años de este tipo, entonces voy con esa área. Con el área de regulatorio, por ejemplo, la compañía donde yo estoy regulatorio está dividida en dos partes, entonces una es el área jurídica y la otra parte la maneja el área médica, entonces con las dos áreas tengo que tener sí o sí contacto, entonces en el caso tal, si tuve ese producto
bueno, lo que les hablaba, los registros sanitarios, cuántos registros sanitarios ha tenido, cuál fue la primera fecha del registro sanitario, porque van a hacer la segunda renovación y resulta que bueno, ¿cuándo fue la primera? Y entonces tengo que empezar a comparar cuál país realmente fue primero que el otro. Entonces sí son áreas que son bastante importantes. La división médica, por ejemplo, o el área médica que les decía ahora, maneja todo el tema de los autos que puedan generar las entidades reguladoras al momento de la renovación de un registro sanitario, bueno, en este caso farmacovigilancia, que pues es mi área, en todo el tema de las alertas que puedan surgir o algún tipo de señal que pueda surgir. Eh, yo creo que esas son como las áreas con las que principalmente interactúo. Bueno, muchas gracias, Para la doctora. elaboración de un PSUR, ¿no? Puntualmente hablando. Sí, sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta de Ronald Espinosa. Dice, si la autoridad regulatoria solicita un informe periódico de seguridad, ¿qué debería someter el PSUR o PEBRER o ambos? Recuerden que hablamos que el PSUR, el PEBRER es la evolución del PSUR. Lo llamamos PSUR porque ya nos acostumbramos a que es el PSUR y el PSUR y el PSUR, pero en realidad lo que hacemos nosotros es un PEBRER y el modelo que les mostré en realidad es la mezcla entre el PSUR y el PEBRER, que como les decía es la evolución. Entonces, en realidad, casi todo el mundo lo llama informe periódico de seguridad o PSUR. Claramente lo que demuestra que tu informe está con las directrices del PEBRER, como les decía, en la tabla de contenido. Incluso si ustedes van a las guías, pues las guías de las entidades reguladoras, casi todas hablan de PSUR o de informe periódico de seguridad, pero en realidad no nombran el PEBRER tanto. Lo nombran como en los glosarios y de pronto en una que otra cosa, pero es el mismo documento. En realidad, el PEBRER es el mal llamado PSUR. Listo, doctora, muchas gracias. Hay otra pregunta y es, ¿cómo encuentro el innovador y las marcas comerciales en el mundo? Es difícil. No es tan fácil. Como les decía, realmente a veces uno tiene de referencia, digamos, por universidad o por la experiencia en la vida clínica y tiene claro cuál es el innovador, pero a veces no es tan fácil. Mucha gente, incluso pues, ustedes saben que el tema del nombre comercial a veces uno tiene muy claro los principios activos, pero no me sé todos los nombres comerciales que puedan existir sobre esos principios activos de cuál laboratorio puedan llegar a ser. Entonces no es tan fácil. Yo trato de buscar en, en PubMed, que allí hay como una sección en donde aparecen como cronológicamente los principios activos o las marcas que contienen ese principio activo sobre el cual yo estoy trabajando. Entonces, esa podría ser una base de datos que podría funcionarles para identificar cuál es el innovador. Y posterior a eso, digamos, ahí encuentro un nombre, empiezo a buscar en la EMA, en la FDA, ya empiezo a buscar como en diferentes bases para confirmar que efectivamente ese fue el medicamento innovador, incluso porque sí, como les decía, no es tan fácil. Tal vez acá en Colombia pueda tener un nombre, pero tal vez en otro país pueda tener otro. Entonces, eh, no es algo realmente realizar un PSUR tiene bastante trabajo. Yo creo que el trabajo más fuerte es el investigar. Ese es el trabajo más fuerte y más dispendioso. Pero sí, digamos que PubMed te podría ayudar con con una idea. Listo, doctora, muchas gracias. Hay otra pregunta y es, según la legislación en Colombia, no es obligatorio radicar el IPS. ¿Recomiendan aún así enviarlo al INVIMA, según el cronograma? Lo que pide el INVIMA es hágalo. Usted tiene que cumplir, la norma dice eso, usted tiene que tenerlo. Y si el INVIMA dice el día de mañana por alguna razón, mire señores, Blue Labs, como les ponía en el ejemplo, necesito que me manden el PSUR de levotiroxina, pues en teoría yo, Blue Labs, debería tener
el PESUR ya hecho. Entonces, lo que dice la norma es que tengo 5 días para presentar el PESUR que me acaban de pedir. Entonces, el ente regulador lo que pide es tenga disponibilidad de ese PESUR para cuando yo se lo pida. En el caso, por ejemplo, eso en Colombia también lo piden para medicamentos biológicos o biotecnológicos biosimilares, por ejemplo, para renovaciones de registros sanitarios se tienen. En Guatemala, por ejemplo, lo piden para renovación de registros sanitarios, entonces ya sé que si necesito renovar un medicamento que está dentro de las líneas que ellos solicitan, sí o sí debe tener PESUR, debo presentarlo junto con lo que haga regulatorio. Pero sí, lo que me dice INVIMA es, no necesito presentárselo, pero sí debo tenerlo disponible en el caso tal que ellos me lo pidan. Listo, doctora, muchas gracias. Hay otra pregunta y es, ¿me pueden solicitar un informe periódico de seguridad al momento de una inspección del INVIMA? Sí, sí, porque hace parte de las actividades de farmacovigilancia, la elaboración de informes periódicos de seguridad. Entonces sí te lo pueden pedir, por eso es que tenemos o debemos tenerlos disponibles para evitar cualquier tipo de problemas en la auditoría. Eh, sí, digamos que ellos lo que miran es principalmente es cómo elaboraste tu PESUR y realmente si está cumpliendo con lo que ellos solicitan. Sin embargo, como les decía, pues la norma en el caso tal que INVIMA requiera un informe, pues tenemos 5 días para presentar el informe. Pero si en auditoría te lo pueden solicitar, porque en teoría acuérdense que debemos tenerlos, sí o sí todos. No es un tema en el que, como les decía, es un tema en el que se viene trabajando desde hace unos años, entonces, pues digamos que todos los laboratorios venimos construyendo estos informes y que cada día además este punto ha recobrado más fortaleza, entonces, pues digamos que se ha incrementado el número de elaboración de PESUR que se han tenido en los últimos años. Listo. Hay otra pregunta. Para el caso de los medicamentos que no se comercializan con frecuencia, pero que llevan más de 10 años, ¿cada cuánto se debe entregar el informe periódico de seguridad? Otra vez, Aleja, perdóname que no. Por ejemplo, con productos que no se, digamos que no se comercializan como con continuidad, pero que llevan más de 10 años en el mercado, ¿cómo sería el cronograma de informe de periódicos de seguridad? Para la entidad reguladora es transparente si el medicamento se comercializa o no se comercializa, como les decía ahora en la presentación. Eh, para la entidad reguladora es, usted tiene un registro sanitario, necesita el PESUR. Entonces, sin embargo, yo en ese PESUR, ¿qué debo incluir? Pues debo incluir que ese medicamento no lo comercializo desde tal año porque ese medicamento las razones por las cuales no lo comercializamos, ¿vale? Pero sí o sí debe tener un PESUR y en ese caso debe tener la periodicidad que dice la normatividad, porque sí o sí tiene un registro sanitario independiente que de que no se esté comercializando. Ya al momento de realizar un cálculo de pacientes expuestos, pues seguramente si llevo los últimos 5 años, el que es el periodo que estoy haciendo el informe, no se vende, pues va a aparecer 0,000, pero en la exposición acumulada de pacientes, si tenemos un medicamento de hace 10 años, pues seguramente la información que surja de esos 10 años, pues vamos a tener algún tipo de paciente expuesto. O si en su momento se hizo algún ensayo clínico o se realizó algún estudio no observacional, no intervencional, pero eh, se puede, se debe incluir. Entonces sí necesita PESUR. Listo. Hay otra, como una aclaración. Es, ¿me pueden aclarar, por favor, si para el caso de PESUR de un producto que es combinado o tiene varios principios activos, se debe realizar un PESUR para cada activo o se puede hacer uno solo que incluya todo y que establecen las distintas regulaciones en cuanto a este tema? Y yo ahí incluyo como una observación a esa pregunta también, y es, en caso que se hiciera, digamos, con o sea, un solo PESUR,
¿Con qué principio activo se tomaría para, por ejemplo, la International Beer Day? Para, por ejemplo, ¿qué, Aleja? Por ejemplo, para, digamos, si se La última frase no te escuché. IBD, digamos, ¿con qué IBD se tomaría? ¿De cuál Ok, principio? O si se hace por cada principio activo. una cosa es que yo tenga glibenclamida solo. Entonces tengo un medicamento que en este caso, el ejemplo, pusimos Glibenpax. Y Glibenpax, el principio activo es glibenclamida solito. Ahí debo hacer un PESUR para ese producto, porque estoy hablando del principio activo glibenclamida. Diferente cuando tengo un producto que dice metformina glibenclamida. Resulta que como este es un producto en combinación, yo ya tengo que hacer un PESUR diferente, porque no es lo mismo cómo se comporta mi glibenclamida sola a cómo se comporta la glibenclamida en compañía con la metformina, ¿ya? Entonces son dos documentos absolutamente diferentes. No es lo mismo hacer debo hacer un PESUR para los sartán, pero además debo hacer un PESUR diferente para los sartán hidroclorotiacidas. Estoy hablando cualquier cosa, o amlodipino, eh, hidroclorotiazida, no sé, si me entiendes, la combinación, cuando el principio activo está en combinación con otro, eso ya es otro PESUR, porque es un medicamento que se comporta de manera diferente a pesar de que tenga pues muchas similitudes con el otro. Incluso cuando yo hago un PESUR de glibenclamida solo y hago un PESUR de metformina glibenclamida, digamos que yo en el PESUR del combinado debo hablar de los dos principios activos, de metformina y de glibenclamida. Entonces, la información que incluyo en mi PESUR de glibenclamida puede funcionarme de una u otra manera para hacer el PESUR del combinado, pero sí son dos PESUR diferentes. O sea, no se hace un PESUR, se hace un PESUR por un principio activo que está solito y se hace un PESUR por principios activos que estén combinados. Ok. Y eso está independiente y cada uno tiene su IBD para responder un poco tu pregunta. Perdón, la glibenclamida yo la tengo mi registro sanitario del 25 de octubre del 2020 y resulta que la metformina glibenclamida tiene fecha de registro sanitario del 2015. Entonces, son dos registros sanitarios absolutamente diferentes, son dos medicamentos absolutamente diferentes, por más que compartan un principio activo. Entonces, sí, son documentos totalmente diferentes. Listo. Hay otra pregunta. ¿Qué fecha de corte se debería usar antes de la presentación a la autoridad? Algunas autoridades mencionan 90 días antes. Todo está relacionado con la continuidad que tengan tus pesuros. Acordémonos que estamos hablando de pesur consecutivos, en el caso tal que sea una molécula que ya lleve un tiempito en el mercado. Lo que dicen las normatividades es como si yo te pido el PESUR, tenés tanto tiempo para presentarlo, en este caso de los 90 días o 70 días o 5 días y esto. Pero no quiere decir que la información sea de 90 días antes. Si ya lo que me está pidiendo el ente, porque acuérdense que yo tengo 5 años, un periodo de 5 años sí o sí para realizar este, este informe. Sí, mi cronograma dice que el informe lo tengo que actualizar en enero, pues tengo que actualizar en enero el informe y pues la entidad reguladora me lo pidió no sé, en septiembre. Esto en realidad es raro que la entidad reguladora te diga como no tiene, no está quito, entonces por favor páseme lo que tenga menos de 3 meses. No, en realidad está relacionado con la cronología de acuerdo con la fecha del primer registro sanitario. Listo, muchas gracias. Hay otra pregunta y es, ¿cuál ha sido su estrategia de comunicación con hospitales para que realicen reportes de reacciones adversas a medicamentos? Uy, ahí sí ha sido súper difícil. Ha sido muy difícil porque, digamos que dentro de las actividades o dentro de las actividades que se tienen en farmacovigilancia, hemos tratado de acercarnos como a las
a las clínicas y hospitales y a los programas de farmacovigilancia de las clínicas y hospitales para poder crear como esa relación laboratorio y prestador de servicios de salud. A veces la comunicación infortunadamente no fluye y no es tan fácil lograr eso incluso desde el mismo ente regulador. A veces pedimos como hey, nos encantaría saber qué se está reportando con mis productos en el INVIMA, en este caso pues para Colombia o en el ARSA y, y en realidad qué están generando, qué reporte están generando las entidades, las clínicas u hospitales, porque esto serviría muchísimo para yo tener un perfil mucho más robusto de mi medicamento, de mi producto. O sea, realmente a nosotros como industria farmacéutica nos serviría muchísimo toda la información. No ha sido fácil además porque infortunadamente no se tiene la cultura de reporte tan marcada y se piensa al contrario que hay un cierto temor al reportar estos eventos adversos. Eh, entonces, digamos que lo primero que en este momento nosotros lo que estamos haciendo es trabajar como una campaña incluso interna para, para lograr que la gente de por sí conozca farmacovigilancia y eso mismo queremos replicarlo para las entidades, pues para las clínicas y hospitales, ojalá en los programas de farmacovigilancia, poder llegar como a mejorar eso y ojalá no solamente lo hagamos nosotros, ojalá lo hiciéramos todos y desde la misma entidad reguladora se promovieran esos espacios para que clínicas y hospitales e industria farmacéutica puedan estar muy en contacto incluso. O sea, es como una tríada perfecta en realidad ese tema, ese tema de la comunicación. Entonces sí, no es fácil, pero se puede hacer. Digamos que lo que yo trato de hacer es contactarme con los programas de farmacovigilancia de las clínicas y hospitales. A ver quién me copia y quién sigue ahí como el tema, porque sí es muy importante. A nosotros nos interesa ver es qué pueda estar presentando. O sea, lo que hablamos ahora de los errores de medicación no posibles, errores de medicación que puedan incluso no generar algún tipo de evento adverso. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿El balance beneficio-riesgo cómo se realiza? ¿Lo debe hacer el mismo responsable de farmacovigilancia si es que la empresa no es internacional? Sí, sí, en realidad. Eh, lo hacen las personas responsables de farmacovigilancia. Hay unas herramientas, como les decía, pueden buscar en la Organización Panamericana de la Salud, eh, pueden encontrar un documento donde habla de la evaluación de señales y la gestión de riesgos. Allí podrían documentarse un poquito más y seguir investigando, incluso revisar un poco más la bibliografía de este documento, que esto les abrirá un poquito más como las puertas, a ver cómo se debe hacer una evaluación de señales, evaluación de riesgo-beneficio con respecto pues, a mi producto farmacéutico. Pero sí lo hace el responsable de farmacia normalmente. Listo. Y hay otra pregunta, es como una aclaración de la fecha de la International Beer Date. Ella entiende que es la primera fecha para el producto, en el caso de un producto innovador, pero en los casos diferentes que no es un producto nuevo debe tener esta fecha como la fecha de nacimiento de la molécula a nivel mundial. No, es mi medicamento. Yo hago el PESUR de acuerdo con la información que tengo con mi medicamento. Entonces es mi fecha de nacimiento. Eh, independiente, porque tal vez el innovador salió en 1977, pero el mío salió en el 2003. Entonces, pues, no puedo hacer información de cosas que conozco entre el 1977 y 2003. Estamos hablando puntualmente que cuando yo hago o elaboro un PESUR, estoy hablando puntualmente de mi producto y estoy hablando puntualmente de esta IBD, de mi fecha de nacimiento, pues de la fecha de nacimiento de mi producto en el país, además, donde se habrá hecho. Si son datos de un medicamento que está en diferentes países, pues cuál fue el primer país donde se reportó, donde se registró, perdón, este medicamento.
Ya es diferente cuando yo ya estoy haciendo el análisis de la información, que allí sí incluyo como cosas relacionadas con el innovador, como lo que hablamos ahora, ensayos clínicos, estudios que se hagan eh, por diferente uso terapéutico o errores de medicación identificados. Digamos que la experiencia de este innovador me funciona mucho a mí cuando voy a hacer mi PSUR eh, para de una u otra forma comparar esa info y darme cuenta qué puedo hacer yo con mi producto, en el caso tal pues del plan de minimización de riesgos, pero sí, digamos que no interfiere la IBD del innovador, pero sí la información que puedas encontrar sobre ese innovador relacionado con el uso de la molécula y el uso seguro. Listo, entonces eso era todo por ahora. Agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. De nuevo les recordamos que pueden ser nuestros asociados. Toda la información la pueden encontrar a través de la página web o nuestras redes sociales. Nos pueden seguir como Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Y nada, de nuevo agradecerle a la doctora Alexandra también por su tiempo y su disposición y por habernos suministrado esta información tan importante. Los esperamos en nuestros próximos webinars y esperamos que tengan una feliz tarde y un feliz resto de semana. Muchas gracias. Gracias igual, Aleja, pues, y a la asociación por la invitación. Eh, Espero pues con esto contribuir un poco más como al tema de elaboración de informes periódicos de seguridad, que le quitemos como este tema del coco, porque sí son documentos bastante dispendiosos, pero, pero digamos que esto que hicimos hoy es un ejercicio muy chévere porque esto nos ayuda a aclarar muchas dudas y que incluso en su momento yo las tuve cuando inicié con este tema. Y nada, pues me parece fantástico que estemos hablando de algo tan importante como esto el día de hoy. Doctora, muchísimas gracias de nuevo y nada, esperamos que podamos seguir trabajando en pro de la farmacovigilancia de nuestro país y Latinoamérica. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Así es, gracias a todos.